con los vecinos aquí en la radio. Estamos comenzando esta tarde, lo tenemos ahí, ya los vamos a presentar. Él se llama Luis, ¿sí? Luis, que justamente hombre conocido en Orsón. Luis, si tuvieras que presentarte, ¿qué dirías? ¿Quién sos? Bueno, primero te diría que yo me considero un tipo común que ha vivido una vida bastante buena, con altibajos. He conocido la política desde joven y aún me sigue apasionando la política. Como profesión elegí la carrera de enfermero hace ya casi 40 años, o más. Este, y Enfermero. enfermero, sí. ¿La, ¿La elegiste vos, Luis, la carrera, o la carrera te eligió a vos? No, ¿Cómo crees que fue esa conjunción? Mirá, en realidad yo estaba estudiando medicina. Eh, y cuando estaba ya en casi tercer año, me enamoré de mi primera mujer y tuve que decidir si seguía la carrera o seguía la familia. Y elegí seguir la familia, entonces como era necesario tener un trabajo, ahí comencé a estudiar enfermería, que por suerte era algo parecido a lo que yo había elegido para hacer, y es lo que me dio de comer durante mucho tiempo. Después hice un montón de cosas más, pero digamos, por lo cual mucha gente me conoce, ¿no? Bien, ahí entramos un poco de a poquito en tu mundo, en tu Mm, vida. Luis, ¿tenés el equipo de mate? ¿Tenés la botellita con agua? gracias. La botellita chiquitita tiene agua tibia, para no sé cómo preparás vos el mate. Yo, Mm, por ejemplo, lo preparo con un poco de agua tibia. Si me convidás un poquito ¿Cómo no? del agua tibia, Claro. lo cortamos, yo lo corto así. ¿Vos cómo preparás el mate? ¿Tomás mate? ¿No No, no tomás? tomo mate por lo No tomás general, mate por salvo lo que me general. inviten, sí, por supuesto, pero no soy más de café. Más de café. Sí. Bueno, yo nací en Buenos Aires, en San Isidro, y digamos, desde chico empecé a trabajar como cadete en Buenos Aires y es muy común este, que los porteños vayan Con al el tema café. del café. El café. O sea que yo calculé, porque te conozco, porque no hemos mateado largo y tendido. No, no. Pero bueno, la idea de un poco de este programa es eso, tener el equipo de mate, que cada uno se Perfecto. lo prepare como quiera, cada tanto que sea para tomar su mate o Sí, no, ¿no? sí, 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 Está el sí, agua, sí. un poco es la idea. Luis, en esta tarde que nos juntamos, que empezamos a indagar un poco en quién sos, nos decía por un lado, nombraste las cuestiones políticas y por el otro lado también un poco esto, ¿no? De la enfermería y lo que nos contabas. Y nos vamos a quedar todavía un ratito ahí. ¿Es tu deuda pendiente? ¿Te quedó pendiente? ¿Ya lo sanaste, lo de no haberte recibido de médico? ¿O cómo lo viviste eso? Porque por lo general uno Mm. lo lleva a cuesta o alguien que quería estudiar tal carrera y por alguna razón no la terminó. ¿Vos cómo lo viviste en ese caso? Mira, hoy a la distancia y en ese tiempo también lo mismo, yo creo fundamentalmente que cumplí el sueño, porque el sueño de un médico o de alguien dedicado a la salud es ayudar al otro que está en un momento difícil, y que a través de lo que uno aprende, de lo que uno investiga, puede hacer que esa persona esté mejor. Entonces, yo no tengo deuda. En ese caso te diría que no hay ninguna deuda. Al contrario, te diría
que me ha dado excelentes satisfacciones la enfermería, ¿no? Y el estar siempre al lado del enfermo, del tipo que sufre. Igual termina siendo de los oficios, Luis, no sé si lo compartís, un oficio difícil porque estás y estás como en la primera trinchera, ¿no? Porque cuando llega, antes que el médico lo vea, muchas veces es el enfermero el que tiene que salir a atender y demás. Volvé a contarme, a encontrarnos de vuelta en el tiempo. ¿Ejerciste? ¿Cuándo empezaste? ¿Dónde? ¿Cómo fue esa parte laboral tuya? Yo comencé como enfermero, antes de recibirme ya hacía las prácticas en el hospital de San Isidro, el hospital de emergencia de San Isidro. Allí hacíamos las prácticas y después quedamos, casi la mayoría. Es una profesión hoy ya con mucha más gente, pero en esa época éramos pocos. Y varones ni te cuento, éramos... ¿Era la enfermería para la mujer? Para la mujer, sí. Es más, te digo, te voy a contar una anécdota chiquita, pero que tiene que ver con esto. Nosotros, la parte de obstetricia y ginecología, solamente dábamos la parte teórica. O sea, todavía no estaba... incorporado que fuéramos a la maternidad de San Isidro a hacer las prácticas. Sí. Así que fíjate vos, es la gran diferencia que había. A veces se quejan porque se discrimina, bueno, en esa época también se discriminaba y los varones en enfermería no íbamos. Sin embargo, después, con la práctica, he trabajado en toda la gama que hace. Vos después de San Isidro, vos que ahí empezaste con el trabajo, ¿te viniste para el sur? Sí, me vine para el sur. ¿En qué año te viniste para el sur? Yo llegué acá en el 78. ¿A Bolsón, Ñorquinco? ¿Dónde fue tu lugar? El primer lugar que yo llegué fue, por supuesto, pasé por Viedma. ¿Pasaste de quedarte algunos años? O no, pasé. El primer lugar donde aterricé junto con mi compañera fue en Viedma. Ahí hicimos los papeles. Yo venía de trabajar en terapia intensiva y mi mujer en coronaria como enfermeros, ¿no? Y no había, Río Negro no había. A mí me contratan en Buenos Aires. Y cuando estamos hablando, ¿ya tenías cuántos años de experiencia, recordame? Y tendría 3, 4 años, jovencito. 4 años, muy poco, recibido. pero bueno, el hospital de San Isidro es un hospital realmente que ahí aprendés o aprendés. Yo trabajaba de noche, me gustaba ese turno y empecé trabajando 2 días en clínica médica, después 2 días en coronaria o en terapia intensiva, y el último día, porque trabajamos 5, los que trabajamos de noche trabajamos 5, el último día en emergencia. O sea, una experiencia interesante. Lo que es emergencia más en esa índole, ¿no? De esos tiempos también, claro, ¿no? Y claro. el contexto que se daba. Sí, aparte, yo te digo, era un apasionado. Con otros compañeros armábamos pequeños cursos junto con los médicos. Es decir, nos gustaba la profesión y aprendimos muchísimo. Bueno, y llego a un lugar como Comayo, nada que ver. Nada que ver de donde vos venías. Sí, ahí estuve creo que un mes porque nos paró la nieve, eso fue en agosto del 78, y ya después fui a mi destino, que era Mencué. Mencué era un lugar, un pequeño lugar, sigue siéndolo, un pequeño lugar. Había una sala de primeros auxilios. Mencué, que vamos a ubicar a los vecinos, ¿dónde queda más o menos Mencué? Y queda entre Comayo y Roca.
por la ruta, creo que 67 la ruta. Inhóspito bastante el lugar, más en esa época todavía. Sí, totalmente. ¿Y qué recordás, Luis, de alguna primera acción o algo que trabajando en esos lugares tan pequeños y demás? ¿Qué primera acción te tocó vivir en algún momento que te generó, no sé, un recuerdo para toda la vida, una experiencia, o desagradable o agradable, ¿no? Porque también a veces, no sé, traer un niño a la vida debe ser agradable, como también que se te muera un paciente. ¿Cuál es el primer recuerdo que puedes traernos? Mira, una de las cosas que pasaba en esa época era que estábamos totalmente aislados cuando nevaba. Nosotros empezamos en un trabajo que la provincia después digamos, lo hizo como el leitmotiv de la salud, es decir, la prevención. En esa época, en los campos, se usaba todavía hacer los partos en la casa. Y por supuesto se corría mucho riesgo en esa época. Entonces una de las cosas que nosotros tratamos de hacer era que la mujer comenzara a venir a la salita cada vez que venía al médico para los controles en el embarazo, y ya cuando estábamos cerca de la fecha, traerla para que se quedara 1 o 2 días y nosotros la derivábamos al hospital en donde iba a tener su bebé. Y la anécdota que yo te puedo contar es una nevada muy grande, una mujer que estaba esperando familia y ya estaba sobre la fecha, y nosotros no teníamos ambulancia, no teníamos nada. Y la forma de comunicarnos en esa época era a través de la policía, de los radiogramas, famosos radiogramas, ¿no? Y de la radio de la policía. Y bueno, no había forma, así concretamente, no había forma de derivarla. Es decir, el médico nos dijo, van a tener que hacerlo ustedes al parto. Y en esa época, imagínate, yo había, como te conté antes, de teoría sabía bastante, pero de práctica en eso no sabía absolutamente nada. Una de las cosas que hacíamos con mi esposa en esa época era estudiar, ¿no? Estudiar maniobras, bueno, y llegado el momento atendí el parto, nos dividimos, con mujeres ella atendía al niño y yo atendí a la mujer. Era el primer parto que hacía. Si bien es algo natural, sin mayores inconvenientes, bueno, este parto venía con una circular de cordón. Y la circular de cordón es, o sea, el niño no puede salir porque está atascado con el cordón. A través de una maniobra se saca el cordón y ahí se produce el alumbramiento. Bueno, recordé cómo era, hice la maniobra, nació el chico, y te puedo asegurar, Rubén, que ahí había no sé cuántos grados bajo cero, estaba nevando afuera, pero yo estaba empapado. De transpiración. De transpiración, y en esa época creo que me senté en un lugar porque la salita daba a mi casa. Me senté, prendí un cigarrillo y ahí recién bajé, digamos, de lo que había podido hacer, y bueno, después ya los partos eran como más normales. Como más normales. Ahora, Luis, también en esos momentos de tanta presión, porque uno se prepara, te pueden enseñar teóricamente todo, pero llega el momento y hay que hacerlo, y es una vida, no es que, se me rompió la taza, bueno, lo pegamos, compraré otra. ¿Qué momento de tener que empezar a caminar y a darle nomás, porque no quedaba otra situación? No hay otra. Después te da seguridad para el futuro, seguramente, después uno se siente más seguro, todo, sí, pero sí. pero el pasar ese momento, ¿no? Sí, como experiencia, y después pudiste verlo con el tiempo, a nenita que nació. Sí, con el tiempo, bueno, yo a los 2 o 3 años nos fuimos de Mencue.
nos Ajá. fuimos a Ñorquinco. Sí. Pero sí, los pude ver y bueno, o sea, tuve muchas satisfacciones en el campo. Vos sabés que la gente de campo es muy, o sea, no necesitas mucho, pero la consideración que ellos tenían cuando nosotros íbamos, bueno, como siempre me gustó hacer cosas entre varios, armábamos equipo de fútbol, íbamos a jugar, nos juntábamos en el campo, o sea, empezamos a tener esa vida, ¿no? O Sí. sea, además de lo que nosotros hacíamos en el puesto, era también la vida de poder reunirnos y de poder reunir a distintos lugares, tales así que jugamos al fútbol en distintos lugares. Jugar es un decir, ¿no? Sí, 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 sí. Tratamos. Pero era más diversión y ¿Qué, juntarse. qué otra cosa? Claro. Ahora, Luis, cuando me contaste esto, ¿no? Me repasaste un poco en tu presentación, que te pedía yo que haga. La parte del periodismo Todavía no. no la remarcaste en tu presentación. No, pero porque creo que eso nace después. Te haces después. Nace ¿Y después. cuándo dejas de ejercer tu profesión? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que pasa? ¿Cuál fue tu último trabajo? ¿En qué año que hiciste después? No, fue intermitente mi trabajo como enfermero, porque una vez que me fui de Mencue, me fui a Ñorquinco, acá muy cerca, 90 kilómetros, y allí ejercí mi profesión, quedé a cargo del puesto sanitario que después se transformó en el hospital de Ñorquinco, y algo que era más que importante, comenzábamos en el año 1982, comenzaba de alguna forma la democracia y estas intervenciones de estar en lo social continuamente con la gente nos llevó a la política. Sin olvidar todo lo demás, porque yo seguía haciendo las mismas cosas, pero bueno, participaba en política. Y en el año 83 nos presentamos un grupo de jóvenes, los más jovencitos que había, tanto eran maestros, estaba otro enfermero y yo, y bueno, y gente del pueblo de Ñorquinco, nos presentamos con la Unión Cívica Radical, perdimos, del 83 al 85 estuvo el peronismo. Yo tuve en esa época, los mandatos eran de 2 años y por lo tanto yo estaba como un tercero suplente. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, pude estar en el último año de esos 2 años, pude estar como concejal. Bueno, y ahí la cosa fue, la proposición fue, bueno, tenés que ir como intendente. Y acepté, porque digo, bueno, me gustaba. Y ahí fui como intendente, ganamos... Eso ya fue el año 86. 85. ¿Por qué 85? Sí, 83. Ah, porque era cada 2 años, Cada por 2 eso, años, porque vos sí, explicabas que era 80. cada 2 años. Sí, estuve del 83, del 85 al 87, en esa época estaba todavía Álvarez Guerrero como gobernador, y después lo acompañé del 87 al 89, lo acompañé a Masachesi en su diputación. ¿Y ahí te presentaste, Luis, 2 veces? Dos veces. 2 veces fuiste intendente de Ñorquinco. Sí, 2 veces. Bien, ahí recorremos un poco. A veces, Luis, te distraigo un poco con el teléfono, pero bueno, como estamos haciendo streaming, le contamos a la gente, le contamos a los vecinos, ¿sí?, que nos están mirando, que aquí estamos, vecinos, ¿eh? Estamos
haciendo un poquito de streaming. Le vamos a pedir a Luis que nos levante un poquito así, la cámara esta un poquitito, Luis. Si me la levanta. Sí, un poquitito despacito, muy despacito. Ahí está, perfecto, Luis. Ahí está, lo usamos ahí de camarógrafo. Este es un set que Luis acá lo está mirando, donde estamos en la tarde del streaming. ¿Sí? Nos podés ver por Facebook, yo ya lo compartí, acá desde el teléfono, mientras Luis me hablaba, yo iba compartiendo para que usted lo pueda ver en su casa. Si está escuchando la radio, entras en FM Piltri, ¿sí? 98.7, y lo podés ver en vivo, lo podés ver a Luis, están las cámaras acá para que esta charla pueda llegar a todos ustedes a través de este sistema de streaming que lo hacemos por red social, por la radio, por todo, pero lo podés ver en vivo, en directo por el Face. Te cuento entonces, como también me dirá, Supermercados El Chaqueño de la Virgen tiene proposiciones excelentes, así que date una vueltita si querés una empresa familiar, ¿sí? Juan Carlos Martínez, su compañera, sus hijos, todos trabajando en el supermercado. Si querés hablar con el dueño, no tenés que decir quién será el dueño, los encontrás ahí, están entre las góndolas muchas veces. Supermercados entonces El Chaqueño, el del Frente de la Virgen, Juan Carlos Martínez, le agradecemos también entonces que es parte en la publicidad de este programa. Seguimos entonces y avanzamos con Luis en la etapa que se venía, que bueno, dejaste la enfermería y al entrar a la política nunca más volviste. ¿A la enfermería? Sí, sí, volviste. Sí. Bueno, de hecho yo termino mi mandato y me voy a trabajar al Hospital de Viedma. Estoy trabajando en el Hospital de Viedma, integro un grupo que después fue el que puso en marcha la ley de desmanicomialización, para decirlo. Cerrar los manicomios. Exactamente. Pertenecía al grupo del doctor Cohen. ¿Y estás convencido de esa ley, Luis? Hoy mirándola en retrospectiva, no. Con el diario del lunes, como se dice, lo pensarías de otra manera. Mira, no, lo que nosotros hicimos en ese momento no es lo que está en este momento. Ajá. Nosotros pensamos esta ley realmente para sacar, sí, a las personas con estas enfermedades mentales, sacarlas, integrarlas a la sociedad y además acompañarlas. No era solamente dejarlos que hicieran su vida, sino acompañarlos hasta un momento en el cual pudieran realmente valerse por sí mismos. Inclusive bajándole la cantidad de medicamentos que que por ahí tomaban en su momento. Sí. Hay casos y casos también, sí. ¿no? Bajando la cantidad de medicamento, pero como decís vos, era otro contexto también que hoy, y la cantidad de hoy, no sé si nuevas enfermedades, pero nuevas cuestiones y cantidad de cuestiones que llevan a que uno está siempre al borde también de un problema. Yo creo que hoy estamos todos medio tocados. Medio tocaditos, o sea, ¿no? Por decirlo así, más vamos a ser coloquial en esto. Pero bueno, tiene que ver mucho todo lo que ocurre alrededor, ¿no? No se veían tantas cosas como hoy se ven. Pero vuelvo a decirte, la ley y el trabajo que se hizo tenía otro fundamento. Tenía el fundamento también de prevención. Siempre la prevención estuvo. ¿En qué sentido planteás la prevención en ese contexto de decir vamos a cerrar lo llamado manicomio en ese momento, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la prevención, Luis? Según la mirada de ustedes que estaban trabajando en eso, ¿no? Era tratar de que la persona, porque hay distintos niveles, por supuesto, de digamos, enfermedades mentales. La persona que estuviera en una forma leve, acompañarlo de tal forma, era una parte. Y también la prevención ahí se daba, pues, al no dejarla sola, la persona podía, y con el acompañamiento nuestro, lo que tenía era que disminuía su enfermedad, se integraba. Una cosa que pasaba era eso. El manicomio, digamos, estar en el manicomio
era como estar en un gueto, ¿no? En cambio, al poder integrarse, esa era una forma también de prevenir. Hoy en la realidad, Luis, si uno tiene que ser honesto, lo que pasa, yo no sé, sería muy liviano de mi parte decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esa ley en la realidad de hoy, ¿no? Mm, Pero aquí en el Bolsón han pasado cosas increíbles, gente sí, que quizás no es una cuestión de que tenga un problema psicológico, o sí, técnicamente capaz que sí, pero por drogadicción o cuestión, y que tendrían que estar en otro lugar, que se ha pasado un poco de rosca, por decirlo un poco más campechano, más entendible, un lenguaje más coloquial, sí. y de repente andan deambulando por el hospital, ha pasado que han intentado violaciones a pacientes que están internadas. Digo, hoy habría que reverlo. No sé si abrir manicomios, pero repensarlo por lo menos. Es una mirada Sí, más de yo ahora, creo ¿no? que hoy, como están las cosas, creo que no podríamos sostener esta ley así. Esta es una realidad, creo que nos debemos un debate sobre eso. Pero está tan difícil la medicina últimamente, ¿no? Sí, está, te das pie para decir, a ver, la otra vez me decían que, en términos generales, ¿no? Me decían, y leía un artículo y me decía un profesional. Dice, nosotros, Rubén dice, esto que vos leíste en el artículo, que estamos como, que se creó la industria del juicio, un mal título porque también ensucia a los abogados y no están así, Mm, pero que se había creado la industria del juicio de la mala praxis. mm, Dice, cualquier persona viene y te hace un juicio por mala praxis, entonces el médico trata de no jugarse en nada. Y cuando vas, dice, te pide que ecografía, que esto, que lo otro, 20.000 cosas y no corre riesgo por estas cuestiones. Digo, en esto que vos decías también, ¿no? Que un poco de alguna manera la medicina también se vuelve un poco compleja a la hora de tomar bueno. decisiones como antes se tomaba, ¿no? Sí, sí, evidentemente no estamos avanzando bien en medicina. Creo que todos reconocemos que estamos muy, es una, realmente es una deuda grande que se tiene con la sociedad, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que también hay que ser claro si uno tiene la vocación. Claro. Pero yo igual creo que en todo, un docente, También, todo creo que está todo muy expuesto por esto, en las redes. Vos fíjate que aquí estamos hablando, Luis, mirá con qué poquito estamos saliendo en una red social tan fácil de llegar como es el Facebook. Que sí, todo el mundo lo está viendo, lo que vos estás diciendo y demás. Luis, nos corremos un ratito sí, de esta parte y nos empezamos a meter en otra. ¿Sí? De decir, bueno, hasta aquí llegamos, ejerciste, estuviste, después vamos a volver un poquito en eso. bien. La vida, casados, hijos, dónde nacieron, sos, si decís, tú una pregunta, ¿de dónde sos vos, Luis? Vos, Sí. Luis dice, yo soy, ¿de dónde? Oriundo de San Isidro, en la provincia de Buenos Está bien, Aires. ahí ya me dijiste, sos de Sí. San Isidro, no por tus raíces, tu lugar de pertenencia. Pensé que ibas a decir de algún lugar de Río Negro. Hoy yo creo que el lugar yo soy del lugar en donde vivo, Sí, fundamentalmente, pero sí. dijiste San Isidro al comienzo, te tira, Y porque te... San Isidro, O porque entendiste que te preguntaba de dónde era, de dónde habías claro, ¿de nacido. dónde Y venía? bueno, y te vuelvo a Exactamente. preguntar, Sí. si yo hoy te digo de todo, este trajinar de tu vida, y te pregunto, Luis, ¿vos de dónde sos? Si tuvieras que elegir un lugar. De los tantos que he Sí, recorrido, y yo creo que del Bolsón. del Bolsón. Sí, sí, sí. Sí. Sí, también me tira Ñorquinco, pero son los lugares, bueno, en Ñorquinco nacieron mis hijos. Ajá, ¿cuántos hijos tenés, Luis? Cuatro, Cuatro. tengo 4 hijos. Varones, mujeres, ¿cómo viene? Tengo varones y mujeres, ¿no? Este, tengo 3 varones y una mujer. ¿Y se dedican han tomado algunos la cuestión de la medicina, Uno enfermería o algo? está en el SATI, en el Hospital SATI de Viedma, es el único que siguió la, La línea más o la menos. línea nuestra. Después otra que está en la administración pública, en Viedma también. El otro trabaja en la legislatura
y el último es músico. Ah, mira vos. ¿Y vos tenés algo que ver con la música o tu señora, de dónde puede llegar a venir la Mira, familia? nosotros no solamente con la música, con el arte, este, los hermanos Ábalos son tíos abuelos míos. Ajá. Mi abuela escribía, Sí. hacía guiones de películas, trabajaba con Hugo del Carril, le escribía. Y de ahí vos decís que probablemente puede llegar a haber un linaje por decirlo de alguna Sí, sí, manera. sí, sí, porque además todos, digamos, de mi familia, el arte está presente siempre. La música, la pintura, eh, y bueno, por supuesto, todo lo que hace a los medios de comunicación. O sea, También, no es casual que yo claro, me guste los medios los medios de de comunicación. comunicación. Y ahí, Luis, cuando bueno, constituís tu familia, No, sí. después te separás. Sí, yo me separo, estoy mucho tiempo solo, después me vuelvo a casar y ahora estoy separado. Separado de Sí, vuelta solo. sí, sí. ¿Y cuándo llegás a El Bolsón? ¿En qué año? ¿Cómo Y caes el acá? Bolsón ¿Cómo es? prácticamente lo conozco al mismo tiempo que llego a Ñorquinco, es decir, poner en 80, por ahí más o menos. En 1980 yo ya conozco el Bolsón, era difícil venir, estaban haciendo el camino, bueno, era En los todo ripio. 80. 80, sí. Sí. ¿Y te gustó? Sí, sí, me gustó. Era el lugar en donde nosotros veníamos este, desde Ñorquinco, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, todavía estaba, nos quedamos a veces en el hotel de Huasco, de ahí que nos conocemos con Talto y con Rudy, y bueno, Sí. bueno, con ellos. Era, ellos, ¿cómo te diría? En esa época nos conocíamos prácticamente todos. Todos, era un pueblo muy Sí, chiquito. muy ¿Y chico. qué fue lo primero que te encantó, que te cautivó, que te llamó la atención? La gente, La gente. la gente. Ojo, no era lo mismo Ñorquinco que el Bolsón, pero digamos eran paisajes, pero la gente era, es lo que yo más veo siempre en todos los lugares. Para mí la gente es importante, el trato, las formas, ¿no? Es importante. ¿Qué, qué pasó del tiempo, crees que te lleva a decir, sigo eligiendo el Bolsón? Digo, ¿qué pasó el tiempo, no? Porque hubieron distintos momentos, ha crecido más, ha cambiado, mejor, peor. ¿Qué momento decidís, sí, este es mi lugar? Como decía recién que lo adoptaste como que sí es tu Es mundo. que yo me iba, por trabajo, por supuesto, a otros lugares. Yo hice una cosa que no sé si todos lo han hecho, creo que muy pocos, pero estaba 3, 4, el tiempo que más tuve fue en Ñorquinco, pero 3 o 4 años y me iba, o sea, salía de un hospital y me Sí. iba a la zona rural. Pues me gustaba la zona rural. Y te tomabas ese tiempo decir, cuando te ibas, digo, a la zona rural, Sí, un año, dos no, años, 4 años. 4 años O sea, me también. quedaba bastante. Bastante Sí. nómade, o sea, Sí, 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 me sí. gusta. Además, me gusta viajar, me gusta manejar, todavía manejo. Y bueno, y o sea, aprendía cosas en el hospital y las ponía en práctica después en la zona rural. Y es el hecho concreto que tengo amigos prácticamente en muchos lugares de la provincia y en especial donde yo estuve, ¿no? Tiene su encanto la zona rural. Ahora venimos un poco más acá, llegás al Bolsón, tu primer trabajo, te desempeñás, que ahí es donde empieza un momento también que creo que fue importante, porque también ya no venía solo como el hombre que venía de trabajar de la salud, ya venía con la jineta de que había sido intendente en algún lugar, más grande, más chico, pero habías cumplido un rol importante. Llegás al Bolsón y ¿qué es lo primero que surge como trabajo, como forma de vida para el sustento, ¿no? Uh-huh.
No, yo cuando, después que estoy en Viedma, empiezo a, o sea, Edgardo Gagliardi, que era en ese momento el vicegobernador de la provincia, que nos conocíamos porque éramos intendentes los dos en la misma época, me dice: Luis, vení a trabajar con nosotros. Y yo fui a trabajar con él y estuve ahí un par de años trabajando. Este, eh, en una de mis visitas que hacía comúnmente a Ñorquinco, un grupo de amigos me dice: Luis, tenés que volver. Y en ese momento había una posibilidad que era la renovación de concejales. Me dice: venite, qué sé yo. No, pero bueno, los amigos. La cuestión es que sí, en un momento acepté y volví. Y sí gané las elecciones otra vez. Y fuiste concejal 2 años más. Fui concejal 4 años. 4 años. Sí, hasta del 93 al 97. Ahí me voy de la Unión Cívica Radical. En realidad... ¿Y cómo habías llegado a la... Antes, no te olvides lo que me ibas a contar, pero es importante que me cuentes también cómo habías llegado a esa Unión Cívica Radical, que era lo que te había motivado, y ahora por qué te ibas, ¿no? Sí, yo llegué a la Unión Cívica Radical porque era lo más cercano a lo que yo pensaba en ese momento, ¿no? No sé si yo alguna vez fui netamente radical. Yo creo que cuando a veces me preguntan: che, pero vos estuviste en un partido, ahora estás en otro, qué sé yo, es que yo no cambié mi forma de pensar. Los que cambiaron fueron ustedes. Ustedes cambiaron la política por la cual nosotros habíamos Y ahí comenzado a militar. cuando te vas, ¿cuál es el motivo, Luis, que te hace irte? El manejo que tenía el partido, digamos, el personalismo de Masachesi, que yo no lo tuve con Álvarez Guerrero, y además siempre me ubicaron en las filas de Álvarez Guerrero. Yo fui muy amigo de Osvaldo. Yo creo que los que hoy pueden recordarlo, lo pueden recordar como un tipo tremendamente honesto, austero, una persona de un intelecto realmente sobresaliente. Y todo lo que significó esa época, porque en Sí. esa época todavía se tenía a la política, los políticos tenían una formación. Y si no tenían una formación de partido, tenían una formación en el hacer social, es decir, venían con fogueo. Y los que iban a la Cámara, los que iban a la legislatura, se nutrían, no es que iban, improvisaban, no se improvisaba nada, es decir, se iba estudiado. Y ahí, Luis, cuando ya hacer los 2 mandatos de concejal, y sí ya te venís definitivamente al Bolsón, o mucho tiempo después. No, yo estoy de allí, me vine, creo que unos años me fui a Viedma, unos años estuve en el Bolsón, ¿Y ahí de qué después... vivías? ¿De qué No, laburabas? La siempre enfermería. la enfermería. ¿Fuiste enfermero acá en el Bolsón? ¿El hospital? Sí, fui enfermero en el Bolsón. Y ahí es cuando, en el año 93, 94, Sí. bueno, ya no, antes, perdón. Antes ya me había picado el bichito de la radio. Nosotros pusimos la segunda FM de la provincia, FM Ñorquinco. Ajá, La primera fue Nativa en Viedma, la segunda Ñorquinco, la tercera Alas del Bolsón. del Bolsón. Y nosotros hacíamos a veces con Daniel Tornero y ahora no me voy a acordar el nombre de un periodista, alguien que fue muy querido en Bariloche. Hacíamos un triplex que era, imagínate lo que era, ¿no? Sí. Digamos, hacer ese tipo de comunicaciones.
Arnaldo Velázquez. Con Arnaldo, un maestro. histórico maestro. Maestro. Arnaldo Velázquez. Con él, con ellos, Daniel, Arnaldo, y yo hacíamos un rato a la mañana, o sea, un parte hacíamos en la mañana. Y bueno, era la forma de comunicarnos, ¿no? Realmente de comunicar a la gente. Sí, básicamente. Sí, cuando estuve en Viedma y estaba trabajando como enfermero también, trabajaba en un equipo que tenía el Canal 2 de Viedma, que hacíamos noticieros, noticias, ¿no? ¿Te acordás cómo se llamaba ese Canal 2? Canal 2 de Viedma. Canal 2 de Viedma, que después lo tuvo Andría, que es el viejo Canal 2. O sea, el viejo Canal 2 fue de una empresa de Bahía. Después lo venden al Grupo Manzano. Ahí con el Grupo Manzano entro yo a colaborar en la parte de producción periodística. Y de ahí después lo compra Andría al canal, pero yo ya me vengo para acá. Eso me posibilitó después estar en radio siempre. Alguien me llamaba para hacer radio, que me encantaba, y bueno. Y encontraste el gusto, el placer de... Y esto que muchas veces uno deja en los medios de comunicación, dinero de su propio bolsillo para sostener. Claro, es como un hobby muy caro, ¿no? Muy caro. Luis, y ahí venimos un poco recorriendo tu vida y llegamos a encontrarnos esta parte comunicacional que nos contás. Bueno, yo te digo, Luis, que en algún momento me vas a ver que estoy un poquito con el teléfono, porque la gente nos pregunta, escucha por la radio, nos manda mensajitos, ¿dónde lo puedo ver? Hay gente que nos está viendo, tenemos un montón de reproducciones en este momento en el Face, de la gente que lo está mirando. Ya te voy a decir más o menos cuánto, mirá, ya tenemos alrededor de más de 50 reproducciones de gente que lo está mirando por la red social y obviamente comenzando con este ciclo. Te quiero contar, que si tenés que arreglar tu lavarropa o tu heladera, Mundo de Lavarropa y Refrigeración, Javier, llamalo, mirá, nosotros acá tenemos la papeleta para que vos lo llames, ¿sí? Ahí tenemos el numerito, mirá, te lo mostramos a esa cámara, el numerito es 2944 83 69 88, Mundo de Lavarropa y Refrigeración. Te busca el lavarropa, te lo lleva, te lo arregla o te lo arregla en tu casa, también la heladera, te ahorrás ya 30, 60 mil pesos del flete. Hoy llegó una señora, le mandamos un cariño a Marta, al barrio Esperanza, golpeando la puerta de la radio y diciendo, mire, yo venía a preguntar por este hombre que arregla lavarropas. La verdad que es un placer, y a vos te habrá pasado, Luis, que uno tener una publicidad en la radio y que la gente realmente la escuche y venga y lo busque, es un gusto, uno se siente realizado. Sí, así que tiene 15 años de experiencia, Javier, llamalo, te soluciona un problema, nosotros te lo recomendamos. Seguimos, estamos con Luis Pérez, hombre que fue intendente de Ñorquinco, más de una vez concejal de esa localidad, enfermero, vino a Buenos Aires y nos estaba contando un poco sus inicios en los medios de comunicación, porque es un hombre de medios. Hoy los que lo conocemos lo registramos y lo tomamos como un hombre de los medios, ¿eh? Le abrimos la puerta como a un colega de los medios. Luis, seguinos contando cómo que aparece esta gran pasión de los medios, ¿no? Sí, tu primer medio, tu primera radio, tu primer programa ya propio saliendo ya de productor y demás, sí. ¿Dónde fue? ¿Qué es lo que te llevó a hacer qué? Mi primera radio yo la instalo en Balcheta. ¿En Balcheta? En Balcheta. Ahí comienzo o sea, con la radio, pero además comienzo algo que también fue pasión, pero que era muy caro en esa época. Sin embargo, lo que vos decías, vas juntando peso tras peso y pudimos hacer la primera transmisión de televisión abierta. En Balcheta estamos hablando. En Balcheta, sí. Bueno, por supuesto, yo siempre fui un tipo muy polémico en lo que digo, así que
Y eso me granjeó mis enemigos, ¿no? Políticos. Y mirá, qué cosa, porque mis enemigos políticos no eran del peronismo, sino eran del radicalismo. Porque ahí cuando vos te vas, que me estabas contando, que Sí, te vas, te fuiste un poco a qué partido, a qué lugar, a qué espacio cuando te vas del radicalismo que me estabas cuando contando. me voy del radicalismo nosotros formamos el FREPASO. Ah. Formamos el FREPASO y bueno, Y ahí el radicalismo fue la dureza con la que te encontraste en esos años que empezabas a totalmente, a mí incursionar en el periodismo. yo la peleé hasta el final, porque realmente era el partido del gobierno, estaba en el auge y me pidieron que renunciara, les dije que no iba a renunciar, que yo iba a pelear porque estaba con banca, tenía la banca, que ahí tal vez por primera vez, creo que sí, por primera vez se utiliza que la banca es del partido y no De la persona de que la la ejerce. persona. Y bueno, faltando 2 meses o 3 meses, sale la sentencia y se la peleé hasta el Superior Tribunal. En primera instancia le dieron la razón al gobierno, en segunda instancia la Cámara me dio la razón a mí y en tercera instancia ya, digamos, ha votado no todos los medios, podía haber ido a la Corte Suprema en queja, pero bueno, ya no tenía sentido. El Superior Tribunal me hizo posible que, digamos, yo entregara la banca. Faltando. Y ahí me Y ven. solito si uno tuviera que mirar la vida hoy, lo que ha pasado con los radicales en esta última sesión, sería impensado, ¿no? Totalmente. Por eso te digo, era otra la política. O sea, yo no sé si daba gusto. Yo lo único que sé que se peleaba cada cosa. Que se peleaba y con argumentos. Con argumentos. Yo quiero recordar una cosa que tal vez la gente de esa época se puede acordar un poco. Venía una elección, yo ya había dicho no voy a seguir más como candidato a intendente, entonces habíamos puesto a que me acompañaba durante la gestión, lo habíamos llevado para que fuera intendente. Bueno, en ese momento, estamos hablando de 1989, Menem gana las elecciones, se adelantan las elecciones, Menem gana las elecciones. Nosotros tenemos... Y se adelanta también el paso del claro, se gobierno. adelanta todo. Nosotros tenemos elecciones, tomamos el último turno, yo no me acuerdo si era el 8 de octubre o algo así. La cuestión es que una de las cosas que ya Menem estaba trabajando era con el indulto. Entonces nosotros en Ñorquinco dijimos, nosotros no estamos de acuerdo con el indulto. Hicimos una ordenanza y llamamos a elecciones para un plebiscito. ¿Sí? Por supuesto, lo charlamos con los amigos peronistas y le dijimos, bueno, che, esto no va a ser mucho, pero por lo menos algo de ruido vamos a hacer. Pero no era tan así. ¿Por qué? Porque había una estrategia detrás de todo esto. ¿La estrategia cuál era? En ese momento todavía los gobiernos municipales, muchos gobiernos municipales y algunos provinciales estaban en manos de los radicales. Entonces, lo que nosotros pretendíamos era hacer un efecto dominó. Es decir, si Ñorquinco rechazaba el indulto, los demás consejos podían hacer exactamente lo mismo y entonces en la mayoría si se lograba mayoría en el país, era muy difícil para Menem avanzar en el indulto. Bueno, Miguel Ángel Pichetto, Sí. amigo, hoy amigo, pero en ese momento fue el que defendió la postura de que esto era un ardid nuestro para ganar las elecciones municipales. Nada que ver.
Pero bueno, De alguna manera se medían, porque vos ya claro. estabas en otro lugar enfrente del radicalismo y también era una forma de medirte, de decir, Totalmente. a ver cómo estaba. Sí. Que era lo sano de la política, había que ser inteligente, pensar cosas. Hoy Siempre. uno está acá, hace, no sé, algo en red social, mañana sos candidato y no pasa nada, ¿no? Pero en ese Totalmente. tiempo había que laburar, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, vos sabés que fue tal el lío que se armó con este llamado, que en un momento determinado me llama Masachesi, que era el gobernador de la provincia. Me dice, Luis, ¿qué estás haciendo? Vos estás loco. Le digo, ¿por qué? Y yo le explico. Y vos le decís, yo ya no estoy más en el radicalismo, a mí no me podés No, pedir no, no, ninguna estaba todavía explicación. en el Ah, estabas radicalismo. todavía, estabas. Le digo, ¿pero por qué? Y bueno, le cuento lo que yo pensaba que se podía hacer. Me dice, no, eso no, mirá que yo necesito el dinero para la provincia. Ya empezaban con estos aprietes. O que quizás siempre estuvieron, ¿no? Era O más sea evidente. que en la época del radicalismo yo no vi eso. No lo viste. No. Alfonsín, qué sé yo, por ahí no me Era un tocó. gran Sí, demócrata, ¿no? Ahí sí. sí. Pero después con la venida de Menem empezaron ese tipo de cosas. Inclusive Mera Figueroa, que era el ministro del Interior, lo llamó al que era ministro de gobierno, lo llamó y dice, para esto. Y ahí es cuando me llama Masachesi. Y Masachesi, una de las cosas que hace, que yo se lo he dicho, se lo recuerdo a Horacio cuando nos vemos, seguimos siendo amigos, por supuesto, ya estaba anunciado para el cierre de campaña la venida del gobernador, era Masachesi. Claro. Y me dice, yo si vos se dicen esto, no voy a Acompañarte. acompañarte. Y fue así, no vino. Perdimos las elecciones por un voto. Por un voto. Un voto. Pero la perdimos. Pero quedó para el recuerdo. Vos sabés que... Y que capaz que alguien del sector muy cercano a él fue y votó otra cosa, seguramente, porque por un voto es muy... Sí, yo creo que... no sé, yo... En el último tiempo yo veía que nosotros íbamos perdiendo la campaña y me puse al hombro la campaña y trabajamos muchísimo con las personas, con los colaboradores. Ahí vas que para yo tenía. intendente. No, iba a acompañar al Acompañar al intendente Pero yo lo veía que dejaban... que no arrancaba. Que vos me decías igual. que habían preparado para... Sí, Bien, bien. no arrancaba como nosotros pensábamos. Luis, y ahí pensando, ya viniendo más acá, llegás al Bolsón y cómo te involucras en la vida social del Bolsón, porque el Bolsón no es un lugar fácil donde vos decís, llego, me meto, trabajo, pongo una radio o hago política. Yo creo que es uno de los lugares más difíciles del país para practicar político. todo, ¿no? Sí. ¿Cómo ingresás? Yo tengo el recuerdo, obviamente, te veo en defensa del consumidor, pero no sé si es tu aparición pública esa u otra. Sí, creo que esa, pero además ya me conocían, es decir, me conocían por la gestión de Ñorquinco, por este tipo de cosas que hacía a veces sin la consulta al partido, ¿no? Sin esa disciplina que te imponen verticalismo, diría yo, no disciplina. Entonces era como saltar el charco. Entonces, bueno, y también estaba en los medios, porque los medios eran, o sea, acompañaban muchas de las cosas que pensaba. Sí, defensa del consumidor fue para mí muy importante porque pude darle a la gente una herramienta que hoy lamentablemente no se utiliza. Está ahí, es decorativa, lamentablemente la tiene la provincia, si la tuviera la municipalidad. Igual, Luis, te digo una cosa, así como hay cosas que benefician y otras que no, creo que todo el mundo que somos del Bolsón te recordaremos por esa representación de la defensa del consumidor, representación de los intereses de los vecinos, pero creo que fue en el momento justo, en un equilibrio de crecimiento del Bolsón. Si hoy tuvieras que estar con la defensa del consumidor, tendrías una oficina y tendrías
cientos y cientos de reclamos que no podrías dar abasto, porque de que no se respeta la ley de góndola, de que algo te cobran mal, de que algo te aumenta, de que una maquinaria la compras y te viene rota y que la garantía no es de la el que te la vendió, sino del fabricante. Digo, hoy no podrías estar enfrente porque sería a términos groseros, grosos, grandes o de la ley, sí, pero en el día a día como estuviste en ese tiempo, creo que hoy sería impensado, me parece a mí, no sé cómo lo ves vos. No, yo creo que es un lugar que yo lo conozco, conozco la ley, las tres leyes fundamentales y algo que es el cara a cara y el estar con el comerciante, que se dé cuenta que todos tenemos derechos, pero todos tenemos obligaciones. Y en cuanto a las empresas públicas tienen, lamentablemente, tienen entes descentralizados que son los que fiscalizan y todo lo demás, pero si vos no estás detrás de ellos, no llegás a nada con ellos. No me redondeaste la idea en esto que era mi visión, ¿no? De Sí, decir, hoy sería imposible poder llevar no, se adelante. puede. Vos decís Sí, que, se porque puede, se puede. tendría cientos de reclamos, No Luis, ¿eh? importa, no importa. También hoy yo tengo la experiencia de poder hacer, utilizar las leyes, entre ellas los amparos, este, los mandamos de ejecución, es decir, hay muchas cosas Así como que, hay una mayor demanda, hay mayores herramientas exacto, y en lugar de para... hacerlo uno podemos hacer varios, es decir, lo colectivo también sirve. Y también todo lo que nosotros podamos hacer a partir de los medios de comunicación, porque de los medios de comunicación es una parte de la defensa del consumidor, que fue algo que nosotros hacíamos mucho, las competencias entre los distintos supermercados que permitían bajar las mercaderías, una cosa que hoy corren al revés, es decir, a ver quién es el que sube más. Claro. Luis, dos cortitas para cerrar este bloque y después meternos un poquito más adelante. Bien. Te pregunto, ¿pudiste participar de política, de algún partido, candidaturas en el Bolsón? ¿Costó? ¿Es imposible? ¿Es impenetrable? Y por el otro lado, preguntarte de tu vida periodística o radial en el Bolsón desempeño. Dos cortitas y cerramos Dale. esta etapa, ¿verdad? Bueno, yo te diría que nosotros, digo nosotros porque se crea lo que se llama el Movimiento por el Bolsón. El por el Bolsón se crea en una radio, que era la Radio Alas en ese momento. Nos juntábamos, era la época que estaba Sergio Whisky como intendente, nosotros nos juntábamos, Néstor Capano, Contardi, Álvarez, Tulio Romairone, y Ángel Morales, que era digamos, el coordinador de la cosa, y otros más, los Siete Locos. Los Siete Locos marcó el inicio del movimiento por el Bolsón, que fue un gran aporte de muchos sectores. Creo que fue una de las experiencias más interesantes que se hizo en política, de muchos sectores que se juntaron para mejorar el pueblo, para planificar el pueblo. Y eso dio inicio a un partido cuando justamente se suceden distintos intendentes en esa época y se llama elecciones donde gana Cacho y, y el movimiento por el Bolsón queda como segundo en la opción de la gente. Y meten algún concejal, No, porque era solamente solo para intendente, porque había renunciado, claro, claro, habían renunciado. claro. Y después ya en la otra elección vamos, la otra presentación, vamos, no, o sea, el movimiento por el Bolsón se junta con el peronismo, ¿no? Y también salimos segundo. Ya después se dispersa un poco la gente que estaba
y se va a distintos partidos. Sin embargo, hoy ¿Y sigue tu, estando tu participación sin entrar en ninguna candidatura ni nada? ninguna. Bien. En realidad, Pero te da el gusto decir participar, no, en ayudar a realidad, generar un partido en- político, que no es poca cosa, más en esos tiempos, ahora es más sí, fácil, ¿no? en realidad yo renuncio a mi posibilidad de ser concejal que hubiera entrado, renuncio en función de los acuerdos. O sea, le damos al peronismo el segundo lugar, o sea, el primer lugar Sí. o sea, intendente Néstor Capano por el movimiento y el, el primer concejal va Raúl García. García. Y ahí, ¿Y en radio qué has hecho en el Bolsón? ¿Cuál ha sido... en eh, radio, o radio o periódico, lo que sea, digo, la parte sí, comunicacional? yo en la parte profesional, eh, sí Comunicacional. participo en algunos emprendimientos, en algunas, pero más que todo me dedico a escribir. Empiezo a mirar la política exterior, que es lo último que empecé haciendo, este, y escribo de todo. Y como ser en San Antonio me dedicaba a las columnas de opinión, junto a Julio Alcalde. Teníamos un programa bastante escuchado, que era La Mañana de Marítima. Realmente ahí después empiezo a estar en radios de iglesias. Bueno, me pongo a trabajar en eso y una de las últimas cosas que hice fue hacer streaming. O sea, empecé haciendo streaming hace ya bastante, uno de los primeros. Hicimos streaming dentro de una radio, como estás haciendo vos ahora, en Las Grutas, que fue otro lugar donde yo también estuve. San Antonio y Las Grutas hice streaming, trabajando con un equipo, ¿no? Bien, ahí estamos charlando, le contamos a la gente con Luis Pérez, un hombre conocido en el Bolsón. Creo que todos los que lo están escuchando, los que lo están viendo, lo recuerdan básicamente en el Bolsón por su paso por la defensa del consumidor. Uno en la vida hace cosas, trabajos o se dedica a algo que quedan en, quizás no es lo que uno quiere, capaz que uno le pregunta y dice, me hubiera gustado que me recuerden como enfermero, qué sé yo, como periodista o como lo que sea, pero lo que creo que nos queda a todos colectivamente es su paso por la defensa del consumidor. Te quiero, hablando de defensa del consumidor, no tiene que ver con la defensa, tiene que ver con el consumidor. Si te queremos ofrecer o invitarte a que pases, ¿viste la calle Güemes y San Martín? En la galería mirando al Piltre, local 1, está Maxi Bunker. Sí, ahí tienen de todo, mirá. Regalería, artículos de almacén. En tabaco lo que pidas, cigarrillos importados nacionales, lo que pidas en tabaco lo encontrás ahí. Y para la pérdida, por supuesto, ahí tienen lo que buscás. Mira, te preparan un fernet con una cola y un hielito, una promo bárbaro, 6 latitas de cerveza muy barata, para la previa que se le llama ahora, que no sé a qué hora empieza ni a qué hora termina, pero que los horarios y el Maxi Bunker que está ahí en Güemes, en Galería Mirando al Piltri, es buenísimo. Eso, ponele la firma. Nosotros seguimos en la tarde-noche conversando con Luis Pérez y nos seguimos metiendo un poquito en su vida. Luis, trajiste algo acá, te invitamos a la radio y viniste con una carpeta, con papeles. ¿Qué es lo que trajiste para contarnos? ¿Qué es lo que pensaste cuando te invitamos? ¿De hablar de qué cosa, Luis? Mira, yo creo que ahora ya en la actualidad, o sea, entrar a hablar de la salud en este momento me parece que es oportuno, que nos tenemos que dar un gran debate como sociedad, qué es lo que queremos realmente hacer en la salud. Este tema o lo que yo voy a contar Sí, ahora, tiene que ver, hace 16 años, junto a Luis Albornoz, mi compañero sí, de hospital, que no necesitamos decir quién es,
y junto al doctor Seller Sí, eh, hicimos un proyecto. Tanto Luis como yo estábamos como representantes de los trabajadores en ese momento, y este proyecto lo presentamos en ese momento lo que era el Consejo Local de Salud. El Consejo Local de Salud es prácticamente la máxima autoridad, que no sé por qué hoy no está funcionando. Es en donde está representado prácticamente el sector político, el sector de los trabajadores, el sector de la dirección del hospital, y básicamente el ciudadano y el que ciudadano, va a porque la... hay entidades que son representadas allá adentro, es decir, donde se dice qué política se va a hacer se va a lograr. dentro del hospital, qué campaña, qué esto, qué lo ¿Y otro. qué sería el proyecto ese, Luis? Contame Mira, un poco de qué se trataba. básicamente era esto. Nosotros veíamos que el hospital tenía la misma falla que tiene en este momento, que no le alcanzaban los recursos. Sí, Entonces, veíamos que venían desde Chile, venía gente a atenderse y no había ningún convenio y se los atendía como a cualquier hijo de vecino que hasta ahí está bien, ¿no? del Bolsonaro. Está perfecto. Sí, Pero habíamos logrado en sí. su momento, hablando con los alcaldes de las distintas localidades, y no porque fuera una cosa innovadora, porque ya en Esquel ya habían firmado con la zona de Reroncaví, habían firmado un convenio en donde se capitaba, es decir, se pagaba por la cantidad de gente, no que se venía a atender, sino por la cantidad de gente que se podía llegar a atender. Entonces, el hospital recibía eso, podría recibir eso. Otra forma también que nosotros vimos que era necesario era esta compensación que se debe hacer entre provincias. Es decir, nosotros somos un hospital, ya no, o sea, una de las cosas que le pasa al Hospital del Bolsón es que está nominado como hospital de cuarta categoría, cuando en realidad es un hospital regional. Le faltan un montón de cosas, le faltan un montón de especialidades, pero si... Por el tamaño de la cantidad de población, decís vos, claro, y la demanda que tiene. Por supuesto, por la demanda que tiene, deberíamos estar en otra categoría. Me parece que es un hospital que atiende a la región y por lo tanto debería estar en ese lugar. Con esa posibilidad, entonces, de poder... Yo no te digo que la provincia del Chubut nos pague por los que se atienden, pero sí compensar servicios que ellos tienen y que nosotros, en lugar de mandarlo a Bariloche, en donde tenemos Bariloche como hospital regional, zonal, viene mucha gente, atiende mucha gente y mucha demanda, nosotros podríamos hacer algunas cosas en la zona de Esquel, que es el lugar más cercano y que puede... Como ese intercambio. Claro, compensar lo que nosotros hacemos acá ¿Y eso con aquello. en qué fecha lo estaban pensando y lo presentaron? Hace 16 años. 16 años, mira 16 vos, años. pareciera que no hubiera cambiado, no cambió nada, al contrario. que el proyecto hoy tendría vigencia, validez. Totalmente. El otro aporte que nosotros decíamos es que había que armar una fundación. Y la fundación tenía un solo objetivo. Mejor dicho, tenía dos objetivos. Sí. Uno era la compra de aparatología. A través de los socios de la fundación Sí. podía entrar dinero que la administrarían ellos, ni siquiera la tendría que administrar el hospital, sino la tendrían que administrar quienes estén en la fundación. Lo único que tiene que hacer el Consejo Local de Salud es decirle: necesitamos un tomógrafo, necesitamos un estetoscopio, necesitamos tal cosa, y ellos verían cómo a través de las acciones
de esa fundación resolverían el problema del hospital. Con lo Sí. cual tendríamos la posibilidad de aparatología. Y el otro tema que también es importante. Como tercer eje importante. Sí, el otro tema que es importante y que va junto al tema de la fundación es la capacitación. Es decir, este hospital transformarlo en un hospital de capacitación continua, que de alguna forma la tiene, pero esto posibilitaría traer distintas personas, médicos o distintos ¿Y cómo, científicos. cómo sería ahí, Luis, esto suena lindo, capacitación continua, pero ¿de qué? Si falta inclusive una terapia intermedia, ¿no? Está bien, vos este proyecto usted lo plantearon hace 16 años atrás, todavía ¿no? no. Pero también era un hospital mucho más chico, en espacio, en Sí. camas. Justamente, ¿Cuál era la idea de...? era justamente cuando se estaba haciendo el hospital nuevo. Ajá. O sea, se estaba ampliando este hospital. Por eso es que nosotros partimos de esa base. La idea era esa, o sea, dotarlo al hospital cada vez más de mayor comodidad, de mayor cantidad de aparatos, de mayor especializaciones, y algo que es más que importante. El hospital trabajaría en ese proyecto, se planteaba trabajar a la mañana y a la tarde, es decir, tener la misma cantidad de trabajo a la mañana y a la tarde, no que a la tarde se termine el consultorio. Claro. Trabajaría desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Y trabajarían especialistas que traeríamos, ¿no? Y una parte, la parte de la mañana, haría la parte pública, es decir, lo que no tienen posibilidades de nada, que no tienen cobertura, eso se atenderían en la mañana. Y en la tarde se atenderían los que tienen obras sociales, los que tienen seguros, los que tienen, digamos, formas distintas de recibir, digamos, de pagar. Hoy de hecho se está haciendo. Hoy de hecho se está haciendo. Como que un médico tenga un propio consultorio sin tener que pagarlo a la tarde y porque es su propio sería un generación. especialista, supongamos que fuera un especialista que viene de Bariloche, trabajaría a la mañana para la parte pública y trabajaría a la tarde para la parte privada, si querés decirle. Es decir, en lugar de ir a un consultorio en las clínicas, o a veces se podría llegar a hacer convenio. Eso es toda la charla. Y eso, este proyecto, Luis, hoy que podría decirse que está vigente, que estaría vigente, ¿se lo han acercado en estos tiempos tan conflictivos para la salud, se lo han acercado al gobernador, al intendente, al gobernador, al director del hospital? Al director del hospital, sí. El director del hospital, no sino los anteriores, se los acercamos. En esa época yo me acuerdo que lo presentamos ante la dirección del hospital y en el Consejo Local de Salud. Estaba la doctora Reza. Bueno, lo guardaron y está ahí. Otra cosa que te quiero decir y que también es importante y que hacía esto. Nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que no podemos seguir teniendo en todas las temporadas, seguir teniendo gente que se accidenta y que el hospital como primer respondiente tiene que sacar de sus arcas para atender a esa gente. Entonces, una de las cosas que preveía ese proyecto era la de tener un seguro. Vos al Bolsón tenés que entrar con un seguro. Y ese seguro, o sea, se utilizaría parte de ese seguro, se utiliza para... Claro, que sería como la Ecotas, algo así que hizo Bariloche, una cosa así. Sí, pero no, tendría el sentido fundamental de todo esto es ¿cómo es? Acompañar. Bueno, no está mal la idea, Luis. Hoy sí pienso, en términos generales, viendo cómo funciona el gobierno nacional de Milei, creo que iría
a contrapartida de lo que vos estás pensando, porque bueno, intentan sacar hasta el seguro, en un momento querían que el seguro del auto no sea obligatorio, que no haya la menor cantidad de impuestos posible, privar a los municipios de comprar impuestos. Digo, en ese orden, digo, iría como en contrapartida sin descalificar que no sería buena la idea, Mira, hay pero una cosa que a cualquiera le puede pasar, ir a Chile, Bolivia o a cualquier lado, que sí, fueron experiencias, en donde vos allá, al no tener un seguro, sí, tenés que sacar de donde no sea, y por lo general es el gobierno argentino el que tiene que ir en auxilio de esa persona. sí, Y en cambio, nosotros, si le pasa algo a gente extranjera, sí. nosotros actuamos y después vemos cómo cobramos. Acá lo que se trata es justamente entrar al bolsón con tu seguro. Seguro que vos lo sacás para ese tiempo. eh. Pero eso hace un fondo que si vos lo tenés que utilizar, lo vas a poder utilizar tranquilamente y el hospital no va a sufrir la pérdida de insumos, porque el material humano está, pero la pérdida de insumos que siempre en los accidentes es muy grande. Bueno, ahí está entonces el proyecto que te había quedado debiendo un tiempo de aire para que puedas Ujú. contar el proyecto, así que bienvenido sea Mira, de poder explayarte y obviamente que nos quedan unos minutitos más por si querés agregar algo más del no, proyecto. solo te quiero decir lo siguiente, que esto es una serie de cosas que se hicieron al amparo de no solamente de ideas, sino que ya están en funcionamiento en distintos lugares. Este, la salud es un derecho, pero la medicina es cara y alguien la tiene que pagar. Entonces, esta es una forma de acompañar un proceso que ya lo estamos haciendo, porque hoy la gente de PAMI, como ser que tiene que el gobierno Sí, paga, sí. hoy si vos tenés que ir a la dermatóloga, tenés que ir con 15.000 pesos, te dan una boleta y tenés que esperar que el El reintegro. reintegro. Es decir, hoy de hecho lo estamos haciendo. Entonces, esto no es tan descabellado. Empecemos a darnos cuenta y dejemos del folclore, alejémonos un poco del folclore, que todo es gratis. No, no todo es gratis. Queremos vivir mejor. A mí lo que me parece interesante, Luis, de este proyecto que vos contás, que en algún momento se lo tildaba mal a Pichetto, inclusive Ujú. de una persona como anti-sudamericanista, ¿no? Porque él decía esta cuestión, ¿no? Que los que vienen de afuera tienen la salud, tienen todo gratis. De pensar de que no se le cierra la puerta, no decir, ah, mira, No, sos chileno, ¿no? No, al contrario. pero sí decir, a ver cómo retribuye, y aparte que el mismo gobierno, ¿no? No, pero además es serio. Es serio. Es decir, si vos a una persona que está en un accidente, que tiene la desgracia de sufrir un accidente, vos le solucionás el problema y él ha pagado su seguro, se va a ir agradecido por todo lo que se Lo que te hizo en este lugar. Bien, ahí estamos. Mira, quedan 5 minutitos de programa, Luis. No sé qué parte vamos a repasar y nos vamos a meter y vamos a volver. Pero bueno, quizás lo que nos falta es tu tiempo actual, funcionario municipal, acompañando la gestión de Bruno Pauliano, cuál es el rol y qué parte es la que más te gusta o por qué aceptás cumplir este rol. ¿Cómo llegás a ese lugar, Luis? Mira, bueno, yo hace años comencé en la iglesia del Faro, comencé a congregarme y desde esa época en adelante he seguido los caminos del evangelismo y bueno, a través de una reunión que hubo los pastores y propusieron mi nombre, yo lo pensé, porque son cargos
realmente importantes, que lo tenía que hacer con respeto y ponerle todo de parte de uno. Bueno, acepté ese cargo y hoy yo te puedo asegurar que una de las cosas que, por ahí no es un cargo que se ve, pero una de las cosas que pasó fueron estas dos conferencias de prensa que hablamos sobre el tema del aborto y de lo que estaba pasando de alguna forma dentro del hospital, es poner blanco sobre negro y mostrar un poco lo que estaba pasando en el hospital con respecto a esta ley y a la no ley aplicada de los 1000 días, que es la que nosotros realmente queremos que se aplique. Es decir, las distintas religiones quieren saber de qué se trata esto y cómo se maneja esta ley en el Bolsón. Cada uno de nosotros tiene un pensamiento a favor de la vida y nosotros no vamos a ir en contra de la ley, sino lo que decimos, también hay otra ley que dice que a la mujer gestante hay que decirle que puede seguir con su embarazo porque el Estado Nacional le paga y le baja todos los planes posibles para que ese embarazo siga adelante. Un país que tiene tanto territorio y tan poca cantidad de población, aplicar una ley como esta es, al menos, no es congruente. Pero bueno, la ley está, una ley se saca con otra ley. Y bueno, y tu paso es acompañar desde ese lugar, y qué tantos otros lugares, cuál es el campo de acción que tiene este cargo que tenés en el municipio del Bolsón. Fundamentalmente acompañar a todos los que hacen algo por la gente, tal vez en forma silenciosa, como son las iglesias. Las iglesias están siempre al lado del sufriente, tanto física pero espiritualmente. Acompañan dentro del hospital, acompañan cuando alguien necesita comer, hoy que es tan difícil. Digamos, hay un trabajo enorme que hacen las iglesias a nivel social. Y por otro lado también comenzar a darnos cuenta que las iglesias es una institución y como tal deberían participar en todos los lugares, en el Consejo Local de Salud, en el Consejo de Seguridad, en los distintos lugares en donde la sociedad está, deberían estar las iglesias representadas. Y ese es un trabajo que nosotros estamos haciendo de a poco. También, como esta es una dirección muy nueva, se está tratando de empadronar a las distintas iglesias para saber cuántas iglesias tenemos y digamos cuál es el rol que van cumpliendo cada una de ellas en cada uno de los lugares. Es decir, empezar a organizar. La sociedad organizada es la que perdura. Entonces nosotros creemos que este es un camino. Bruno lo vio como algo importante y a tal punto que hay otros lugares en los cuales nosotros hemos ido a dar charlas a cómo vamos armando esto. Más que charlas son intercambios. Nosotros no tenemos toda la verdad, sino una parte de la verdad. ¿Qué queda de hacer, de pendiente para el futuro? ¿Queda algo pendiente a Luis Pérez? ¿Se haría un gustazo con hacer? ¿Qué? Mira, creo que hay algo que para mí es fundamental, es el reconocimiento que yo tengo hoy de la sociedad. No soy un tipo fácil. Tengo a veces un carácter explosivo que en la medida que van pasando los años fui mermando, pero nunca fui, como se dice, fácil de arriar. Pero
hay algo que sí se reconoce, es que realmente yo le pongo ganas a lo que hago. Este, y, y eso se reconoce y mucho, se reconoce y mucho. Y más en este camino que yo estoy, el camino espiritual, en donde yo trato de ser, de ver a la gente con los ojos que veía Jesús. Este, Así que quedaría eso como pendiente, que el reconocimiento llegue. sí, igual lo tengo, Lo tenés. lo tengo. Yo pendiente nada. Es más, si Dios me llama en un rato, estoy dispuesto a irme. ¿Has Este, hecho amigos acá, Luis, en el Bolsón? ¿Sos amiguero, sos un hombre más solitario? em, ¿Cómo es esa parte de Luis Pérez, el hombre que sale a los medios con firmeza, que habla, que dice, que hace? mm. Cuando se encuentra consigo mismo, ¿qué encuentra en sí mismo? No, paz. Yo tengo paz. En mi vida tengo paz. Mis amigos, muchos ya no están y eso se extraña. Este, Me acuerdo hace unos años atrás, nosotros nos juntábamos en el viejo Ricardós y armábamos mesas, de 9, 10, 12 a veces, a tomar café y a charlar y a entender, manteníamos una amistad que inclusive se daba a la tarde también, donde nos volvíamos a juntar. Eso se perdió mucho. Luis, ¿y qué te emociona en estos tiempos, en estos años? Como decías vos, ya estás más grande, ya estás Mm. menos renegón o menos Sí, duro, como quieras sí. llamarle. ¿Y qué te emociona? ¿Qué te sensibiliza? ¿Qué a comparación de otros tiempos, no? El sufrimiento de la gente. Eso, este, yo lo veo muchas veces, cuando no le podemos resolver cosas a la gente. Yo calculo que todo tipo que estuvo en la política y en lo social, yo creo que, cuando algunos, mira que yo con Beretinec tenemos, qué sé yo, no sé, mucha distancia. Eh, no así con Bruno, pero yo también entiendo el lugar que cada uno ocupa y que no es fácil resolverle el problema a A todos. todo el mundo. Yo creo hoy, sinceramente, creo que este problema del hospital o nos juntamos o vamos a seguir a la deriva. Y no es que arriemos la bandera, sino que nos demos cuenta que nos necesitamos todos. Si tuvieras que pensar en la vida, volver atrás, en alguien que quizás hasta inclusive no está, o en alguien que está y está lejos aquí físicamente, ¿a quién abrazarías hoy si tuvieras la posibilidad imaginaria de traer a alguien de más allá o de distante? La verdad que es una pregunta tan difícil, porque los afectos, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Sí, Eh, decime Luis. Espiritualmente, yo creo en la próxima vida, Sí, en la vida que Jesús nos dejó a nosotros, que vamos a tener. Por lo tanto, este es un momento pasajero. Yo espero aquella. Y allá me voy a encontrar con los que no están, con mis padres, con mis amigos, con mis compañeros de militancia, ¿qué fue lo más fuerte en tu vida? ¿Papá, la mamá? ¿Qué te mi marcó madre. tu madre? Mi madre me marcó ¿Y la muchísimo. perdiste cuando tenías cuánto? No, yo ya estaba en Neorquinco. Me vino a visitar y a los pocos días, se internó, yo viajé y murió. Y es un tema de que, que nunca termina el extrañarla, el necesitarla a la mamá, o después de tantos años uno como que da un paso distinto y sigue. No, porque uno la recuerda. Están en las cosas cotidianas. Es decir, la forma en la cual, te enseñaron ellos. Esas cosas no se olvidan nunca. Y son las que uno transmite a los hijos. Entonces, no se olvidan nunca. Eh,
Mi vieja fue una persona muy luchadora junto a mi viejo, los dos fueron luchadores. Eh, en esa época por ahí el varón no demostraba mucho. Este, Ahora, Luis, si tuviéramos que pensar en decir, dejamos un mensaje final y con esto terminamos. Este, ¿qué, qué podés dejarnos? Imagínate que esto es un programa que queda grabado, que queda guardado, que queda en YouTube, que la gente lo puede ver, que algún día no va a estar y alguien va a poner Luis Pérez y te va a recordar de esta sí. charla con tus emociones, con tus vivencias, con tus recuerdos. Y si tuvieras que, en el final, ya agradeciéndote que hayas venido, espero que te hayas sentido A vos, cómodo, que te haya gustado, absolutamente. que hayamos logrado poder entrar en tu interior para que los micrófonos y toda esta tecnología pueda llevar al vecino, eh, y que nos dejes ya para el final, ¿eh? Eh, una reflexión, un pensamiento. Cuando vos termines, se apaga la grabación y ahí queda todo, Luis. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. ¿Qué es lo que nos dejás como mensaje esta noche, Luis? Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar como sociedad, que tenemos todo para ser una gran sociedad. El Bolsón tiene todo. Falta juntarnos, falta tirar del mismo carro, falta sentir emociones, no quedarse en el medio, no quedarse con la bronca, sino la bronca transformarla en actos positivos. Es decir, yo no puedo concordar por ahí en todo con vos, pero en lo que concuerdo, estamos juntos. O sea, podernos mirar de frente sin dividirnos. Eso es, creo que lo máximo que yo quiero para el Bolsón. Y ahí seremos grandes. Bueno, Luis Pérez, muchas gracias por estar por esta noche junto a nosotros y, por supuesto, las puertas siempre abiertas. Gracias, Luis. No, gracias a vos y gracias a los que escuchan por todo lo que me han dado en la vida.